Para todos, muchas gracias por estar iniciando la jornada acá con nosotros y muchas gracias por la invitación, porque para nosotros también es algo muy importante y desde la Sociedad de Geriatría, hoy me toca a mí ser el presidente, pero también nos ha costado mucho tener presencia en el interior con geriatras y también para poder difundir las cosas que hacemos y para tratar de mejorar la calidad de la atención hacia las personas mayores. ¿Los que están presentes son todos del interior o hay alguien de Montevideo? ¿Todos del interior? ¿Y hay alguien que no sea médico? Perfecto, bárbaro. Bien, simplemente para saber, porque esto también es muy importante, y empezamos a conversar del tema. Primero, ahí esta no se ve bien, pero acá dice el problema del envejecimiento. Casi todo el mundo ve el envejecimiento como un problema por todo lo que hay que hacer y todo lo que complica que la población vaya envejeciendo. Y en realidad, que la población tenga más personas mayores es un logro y lo tenemos que tomar como un desafío y como muchas oportunidades para hacer cosas que antes no pensábamos que teníamos que hacer. En realidad en la historia se han mejorado muchas cosas, por eso hoy la gente vive más, desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de las enfermedades, de los fármacos que combaten esas enfermedades, hacen que hoy las personas vivan más. Las enfermedades infecciosas fueron reemplazadas por las enfermedades dependientes de la edad, no transmisibles, de curso crónico. Estas enfermedades no matan como las infecciones, entonces la gente vive más, pero ¿qué pasa? Estas enfermedades pueden producir un aumento de la discapacidad y la dependencia en el curso crónico de las mismas. Entonces eso hace que las personas mayores, que son las que cursan este tipo de enfermedades con mayor frecuencia, aumenten la necesidad de cuidados y el consumo de recursos, tanto económicos, materiales y humanos, para poder brindarles el cuidado que necesitan. Entonces, también es importante mencionar que el envejecimiento, si bien es el factor de riesgo principal para tener muchas de estas patologías, no significa que el envejecimiento sea un problema de salud o una enfermedad. No todas las personas mayores están enfermas, entonces la vejez no es sinónimo de enfermedad. Sí es sinónimo del paso del tiempo, de acumular un montón de experiencias y de situaciones que van llevando a adquirir nuevos problemas de salud, pero no quiere decir todos los viejos están enfermos, todos los viejos se olvidan de las cosas, todos los viejos se caen, todos los viejos hacen pichí. Entonces esto se los traje para mostrar un poquito, esto es una evolución desde 1960, 2020 y 2060, cómo va cambiando la forma de la pirámide poblacional que nosotros estudiamos con esta, que había mucho más niños, más jóvenes, y que a la vejez llegaba muy poca gente. Hoy estamos un poco más anchos que esto, porque esto ya es más tarde, y en el 2060 vamos a tener mucho más población adulta mayor y mucho más en relación a generaciones más jóvenes. Esta transición de pasar de mayor cantidad de personas mayores de 60 que menores de 25, Uruguay ya la hizo, ya estamos en un porcentaje mayor de esta población que de la población joven. Hay otros países que están en vías de hacerlo, pero nosotros ya estamos en esa situación. Y les quería traer esto para mostrarles la evolución histórica de cómo desde la misma época fue bajando. El azul son las personas entre 0 y 14 años. Y la roja es cómo ha evolucionado las personas de 60 años y más. Es lo que va a seguir pasando. Entonces, es un problema, sí, pero también es un desafío. Y seguramente ustedes en el trabajo diario ven muchas más personas mayores que más jóvenes. Entonces, no es que sean extraterrestres, pero sí tenemos que tener algunas consideraciones para poder darles una mejor atención a estas personas. Bueno, nosotros lo que usamos para tratar de mejorar la calidad de la atención es una herramienta que es la valoración geriátrica integral. Y
lo que dice de integral es lo que es más importante y lo que nos cuesta más en nuestro país. Y sobre todo nos cuesta más a los médicos. Es integrar a otras disciplinas al trabajo y a la atención de esas personas mayores. Es muy difícil poder abordar toda la integralidad de la persona sin tener un trabajo en equipo. Entonces, la valoración geriátrica integral aborda 4 áreas fundamentales, que es la biomédica, la social, el área mental y el área funcional. ¿Por qué es importante esto? Porque cada cosa que le pasa a la persona tiene un impacto a nivel biomédico, pero también un impacto social, un impacto a nivel mental, tanto afectivo como cognitivo, y sobre todo tiene un impacto funcional. La Organización Mundial de la Salud menciona que la salud de las personas mayores se mide en términos de función, es decir, lo que pueda hacer en forma independiente y en forma autónoma. Y generalmente cuando una persona de esta edad tiene una infección urinaria, una gripe, un resfrío, esto tiene un impacto en el área social, en el área mental y sobre todo en el área funcional, porque va a dejar de hacer cosas que hacía previamente. Pero lo fundamental de esto es que nosotros no somos los que estamos acá en el medio, sino que siempre debe estar la persona y su entorno familiar para poder lograr mejores resultados en el proceso. Entonces la valoración, como les decía, es un proceso diagnóstico, es multidimensional y es interdisciplinario. Y es interdisciplinario, no solo multi. Nosotros también en nuestro país tenemos mucha capacidad de multidisciplina, pero nos cuesta trabajar integrados con esa multidisciplina. Generalmente vamos al médico general, que nos pasa al cardiólogo, que después nos pasa al cirujano, y después vamos al nutricionista y al psicólogo, pero muchas veces estos técnicos ni se conocen. Entonces es muy importante la interrelación del equipo. ¿Y por qué la utilizamos? Porque permite detectar un problema y cómo impacta en las otras áreas. Y permite diseñar un plan individualizado de objetivos, actuaciones, recomendaciones y cuidados. No todos tienen las mismas necesidades. Un hipertenso que es independiente, vigoroso, que va a hacer ejercicio, no es lo mismo un hipertenso con una demencia severa, con una depresión mayor o con un síndrome de inmovilidad. Entonces tenemos que adaptar los tratamientos y lo que dicen los libros y las pautas a la realidad de cada paciente. Es dinámica porque las personas van cambiando muy fácilmente y muy rápidamente. Y no es exclusiva de los médicos. Es una herramienta que puede usar cualquier integrante del equipo de salud. Esto se lo puse acá porque me parecía importante que lo supieran, pero no me había quedado en otro aspecto. Solo el 5%, entre el 3 y el 5% de las personas mayores viven en un establecimiento de larga estadía, en un residencial. Eso quiere decir que el 95% de las personas mayores que nosotros vamos a atender viven solos, o viven en la casa, o viven con algún familiar, o viven en la comunidad. No viven todos en los residenciales. Volviendo a los prejuicios de la vejez, todos los viejos están en un residencial, necesitan que los cuiden todo el tiempo. Entonces tenemos que tener cuidado, sobre todo porque cuando vemos una persona mayor también podemos hacer prevención de algunas cosas. Bueno, y hoy, dentro de la esfera biomédica, una de las cosas que nosotros valoramos es la polifarmacia, para evaluar bien la necesidad de fármacos que tiene esa persona. Entonces definimos la polifarmacia como el uso regular de al menos 5 fármacos. Esto no es exacto, hay varias definiciones, pero en general lo que usamos es el uso regular de al menos 5 fármacos, lo cual incluye fármacos recetados, de venta libre y los complementarios. También nosotros tomamos en cuenta los yuyos, las infusiones y todas esas cosas alternativas que pueden influir, que la gente usa mucho sin prescripción médica, pero que sí algunas tienen un efecto sobre el cuerpo, sobre la persona y puede interactuar de forma positiva, o sea, potenciando algunos fármacos y otros perdiendo su efecto. Entonces tenemos que preguntar también esas cosas. Y esta polifarmacia muchas veces puede ser adecuada. Es decir, una persona toma más de 5 fármacos, pero están todos correctamente indicados y esos fármacos son los que hacen que esta persona funcione adecuadamente y no tenga descompensaciones.
Entonces lo que nosotros tenemos que centrarnos sobre todo es en la que es inadecuada, esa que se autoprescribió o que fue a 3 médicos diferentes por un problema y que mandaron 3 cosas distintas, y nuestro rol generalmente es tratar de ordenar, revisar esa polifarmacia y darle un mejor ordenamiento. Hay factores de riesgo para que se dé esta situación, que es la multimorbilidad. Las personas generalmente no son solo hipertensas. Aparte de la hipertensión, puede ser diabético, puede tener una dislipemia, tiene artrosis, tiene incontinencia urinaria. Entonces ya se van sumando un montón de situaciones que generalmente requieren un tratamiento diferente que pueden facilitar la aparición de esta polifarmacia. Los mayores de 65 años, vivir en una residencia de larga estadía, las patologías psiquiátricas, el dolor crónico o la discapacidad. Esto generalmente genera mucha consulta y mucha nueva prescripción de medicación sin tener claro que sustituimos o no. El deterioro cognitivo, cuando no hay un médico de atención primaria que controle y que siga a esa persona, cuando, lo que hablábamos hoy, consultó a varios especialistas, cuando una persona viene a la consulta con un problema, nosotros tratamos de resolvérselo. Muchas veces con los tiempos escasos de atención y con las dificultades que tenemos, si no lo conocemos, le duele algo, le damos un analgésico. La reacción nuestra generalmente es indicar algo sin tener en cuenta el contexto y el entorno y el resto del tratamiento que recibe la persona. Cuando también otro factor de riesgo es la repetición automática de fármacos. Hay en todas las instituciones policlínicas específicamente para la repetición de fármacos. Entonces asumimos que están bien indicados y asumimos que el médico tratante lo tiene ordenado, pero ni siquiera nos ponemos a pensar si uno interactúa con otro. Y después las consecuencias que nos trae el consumo de muchos fármacos puede mucho aumentar la complejidad para administrar la medicación, lograr que esa persona los tome juntos o los tome en los horarios que los tiene que tomar, aumenta los efectos adversos, hay un mayor ingreso hospitalario por estas causas. Es un factor independiente de fractura de cadera en el uso de 10 o más fármacos y puede aumentar la mortalidad. Disminuye la adherencia a los tratamientos, aumenta la posibilidad de prescripción en cascada. Eso es muy clásico. Una persona viene con un problema, vamos a un médico, le manda un fármaco para resolver ese problema, que a su vez le provoca otro problema, entonces le mandamos otro para solucionar ese problema. Entonces tenemos que tener mucha precaución de si el motivo de consulta es un problema realmente o es el efecto de un fármaco que ya está recibiendo. Y también disminuye la capacidad física, cognitiva y sobre todo la calidad de vida. Bueno, ¿y qué le pasa al sistema de salud con estas situaciones? También puede tener problemas, porque disminuye la calidad de atención y la productividad de los médicos. También aumenta los errores en la prescripción, por lo que hablábamos, sin pensar muchas veces repetimos y capaz que estamos incurriendo en un error. Y también aumenta la carga sobre el sistema de atención de salud y los costos sanitarios, porque si una persona no tiene adecuadamente prescritos los medicamentos, seguramente reconsulte y reconsulte y reconsulte porque quizás no se termine resolviendo su problema. Entonces, después de dicho todo esto, a veces tenemos que parar, tratar de pensar algunas cosas y bueno, cómo impactan nuestras indicaciones en las personas mayores. Un clásico ejemplo, una persona que viene a la policlínica porque le duele la espalda o tiene un dolor grande en la espalda. Nosotros lo vemos en policlínica o en la puerta de emergencia y hacemos un examen físico, hacemos todo lo que tenemos que hacer. Si estamos en una puerta de emergencia le pedimos una placa, no tiene nada, no tiene ninguna fractura, no tiene ninguna lesión, perfecto, bueno, vaya para su casa y tómese un analgésico cada 8 horas por 10 días. El señor se va. Nosotros no lo vemos más. Pero nunca nos pensamos si ese señor, cómo llegó a la policlínica o a la puerta, ese señor que vino porque casi no podía caminar, ¿puede volver solo a su casa? ¿Tiene quien lo acompañe? ¿Puede conseguir el fármaco que nosotros le indicamos? Si lo puede conseguir, ¿se acuerda cómo lo tiene que recibir?
¿tiene quien lo ayude para eso? Nosotros le dijimos que como le duele, que se quedara un poco más quieto, quizás viva solo. Si se queda quieto no puede cocinar, no puede ir al almacén a comprar las cosas. Entonces, una persona mayor que se queda quieta pierde naturalmente capacidad funcional. Entonces quizás este simple hecho de indicar que se quede un poquito más quieto porque le duele y que tome un remedio que no sabemos si va a tomar, seguramente ese problema no se resolvió y ese señor venga la semana que viene por un problema mayor o por el mismo problema que no pudimos resolver. Entonces tenemos que tener en cuenta si vive solo, si tiene con quién ir, si no puede comprar la medicación, y esto a la larga va a generar más costo para el paciente y para la institución, porque recordemos también que las personas que más consumen recursos sanitarios son las personas mayores. Y si bien a las instituciones les puede servir que compren más, también por las consecuencias de nuestras acciones, a veces las instituciones pueden gastar más, porque gastan en estadía hospitalaria, porque sabemos que las personas mayores, problemas que en más jóvenes se resuelven en 2 días de internación, las personas mayores llevan 5, 6 o 7, si tienen una caída y se quiebran, las consecuencias de la cirugía, los cuidados. Entonces tenemos que pensar en estas cosas para poder actuar de una mejor manera. Y esto se lo traje como un ejemplo clásico y característico. Las personas mayores, casi todas las que ustedes puedan ver, pueden en algún momento plantearse la posibilidad de que tiene alguna alteración de memoria. El fármaco más usado para las alteraciones de memoria es el donepezilo, que es un fármaco de origen anticolinesterásico. Y esa misma persona en la evolución puede decir que se le escapa la orina, tiene incontinencia. Entonces, uno de los fármacos más utilizados para la incontinencia es la oxybutinina, que es un anticolinérgico. Entonces, nos encontramos muy frecuentemente a personas utilizando estos 2 fármacos, que en realidad el mecanismo de acción es totalmente contrapuesto y van a competir por los mismos receptores, entonces no vamos a lograr ni una cosa ni la otra. Entonces, esto es muy frecuente y no solo pasa con estos fármacos, sino que hay un montón de fármacos que compiten por la misma método de acción y entonces no logramos obtener un resultado esperado. Entonces siempre debemos tratar de pensar en qué indicamos y cómo impacta eso en la persona que le estamos indicando. Así que bueno, muchas gracias y ahora después comentamos después de la exposición de la doctora. Presento a la doctora Yanela Macela y las dejo en su compañía. Bueno, muy buenos días para todos. Es un gusto desde la Sociedad de Geriatría, no voy a repetir las lindas palabras del doctor Doldán, estar aquí con ustedes. Y una de las promesas que nos hicimos desde la Sociedad de Geriatría es llegar al interior. Nosotros sabemos que a ustedes se les dificulta mucho llegar a los cursos, a las jornadas, y poder seguir una educación médica continua. Por lo tanto, es una de las cosas que vamos a tratar de generar en el próximo año, es nuestra ida al interior para poder acercarnos desde la sociedad hacia ustedes. Bueno, yo voy a hablar muy brevemente de la parte epidemiológica, de la parte estadística. Nosotros por ahora no tenemos los datos del nuevo censo, pero en el censo 2011 la población de mayores de 60 años ya era un 18% de la población, encontrándose en los centros urbanos la mayoría. En ese censo nosotros contábamos con 500 personas mayores de 100 años en Uruguay. Ahora hay un estimado que ya sobrepasan los 100 años.
Que son 1000 personas más de 100 años. 1000 personas más de 100 años. Sí, te pasan más de 100 años. Ah, bueno. Está bien. Disculpa. No, está bien. Te dije que no me corrigieras. No te lo advertí. Que la cosa de escuela. Bueno. Y se cree que entre 2015 y 2030 va a haber un crecimiento de un 70%. Cada año que pasa vamos a tener más meses de vida. Entonces eso es genial, está bárbaro. Pero lo que nosotros debemos tener en consideración que esos meses de vida tienen que ser meses de buena calidad de vida. ¿Y cómo vamos a hacer nosotros para evitar que aumente la dependencia en esas personas que cada vez son más añosas? Ahí es cuando nosotros nos sentamos a pensar, no se ve muy bien, pero esto es una pintura famosa de Vincent Van Gogh, el médico. Yo muchas veces lo recuerdo cuando me siento a pensar y digo, ¿y ahora qué hago? Es la cara de desesperación, ¿no es cierto?, que nos da por saber cuál es la expectativa y qué herramientas vamos a tener en nuestro futuro. Bueno, y ahora sí centrándonos en lo que nos trae, que es la indicación farmacológica, la prescripción y la desprescripción. Como dijo mi compañero, las personas mayores tienen mayores riesgos de intoxicación, efectos secundarios e ingreso hospitalario. Y también más riesgo de iatrogenia. ¿Por qué es esto? Porque las personas mayores raramente los incluyen en los estudios de eficacia y seguridad. Entonces, muchas veces no sabemos en los medicamentos porque no están estudiados para las personas mayores. Y además se agrega, esto que ya lo sabemos, que es la polifarmacia, como bien la describió Dardo, y la pluripatología. ¿Qué cambios acontecen con la edad? Hay cambios en la farmacodinámica y en la farmacocinética. Cuando hablamos de farmacodinámica, tenemos un aumento de la sensibilidad de los receptores que tenemos orgánicos. Ese aumento de la sensibilidad no siempre se da y a veces hay interacciones de los medicamentos o falta de recepción de los medicamentos sin una alteración de la sensibilidad. Y con respecto a la farmacocinética, allí es como se va a absorber y distribuir y eliminar el fármaco y también tenemos alteraciones en las personas mayores. Cuando hablamos de farmacocinética, hablamos de absorción como primer paso. Entonces, tenemos una difusión pasiva. La difusión pasiva es como llega el medicamento a todo el organismo. No está alterada, pero sí la biodisponibilidad. O sea, ¿qué pasa con ese fármaco cuando llega a nuestro organismo? Y ahí nos encontramos que hay una disminución en las personas mayores de la acidez gástrica y motilidad del flujo sanguíneo gástrico-intestinal. El pH del estómago se vuelve un poco más básico, la motilidad gástrica disminuye. Y un claro ejemplo de las cosas que pasan, por ejemplo, en farmacia, es la indicación de AINES en las personas mayores. Entonces, esa droga permanece dentro de la mucosa gástrica por más tiempo porque está disminuida la movilidad y además no es absorbida correctamente porque tenemos un pH elevado. Entonces, consecuencias, ya lo saben, no se lo tengo que decir, la gastritis, las úlceras y todo lo demás. También tenemos un aumento de la colonización bacteriana, sobre todo en esas personas que tienen diverticulosis duodenal, sobre todo ellas. ¿Por qué? Recuerden que las personas mayores después de los 70 años, la gran mayoría tienen divertículos. Por lo general son colónicos, pero muchas veces son duodenales. Y eso aumenta la colonización bacteriana y lleva a una mala absorción de los medicamentos. Con respecto a la distribución, en la persona mayor disminuye el gasto cardíaco. Eso hace que la perfusión sea mucho menor, por lo tanto el volumen sérico es menor. El agua orgánica y la masa corporal magra disminuyen.
Las personas mayores desde los 20 a los 80 años más o menos se nos va un 10 a 15% del agua corporal y de la masa magra. O sea que vamos sustituyendo masa magra por tejido adiposo. ¿Y eso qué importancia tiene? Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Por ejemplo, los medicamentos hidrosolubles, cuando nosotros tenemos falta de agua orgánica, que esos medicamentos quedan atrapados, digamos, por la grasa corporal. Entonces aumenta el nivel sérico de esas drogas. Y el aumento de grasa, por ejemplo, lo que nos va a llevar es que las liposolubles, las que se van a distribuir en la grasa, permanecen por más tiempo y aumentan la vida media. O sea, quedan como atrapadas. Ejemplo, claro, las benzodiazepinas. Perdón. Y con respecto a la albúmina sérica, que también disminuye, sobre todo hay, la albúmina es una proteína, el citocromo P450 famoso, que lo estudiamos hace muchísimos años en facultad. Eso disminuye y eso hace que los medicamentos que se unen intensamente a las proteínas también encuentren la falta de eso. O sea, no encuentran proteínas porque no hay masa magra, porque disminuye la albúmina y entonces aumenta su concentración a nivel cerebral. Con respecto al metabolismo, disminuye normalmente la masa hepática, el flujo sanguíneo en el hígado y hay una disminución de enzimas, pero además de disminuir las enzimas, no están haciendo, no están haciendo su efecto como tienen que hacer. Entonces, ¿qué pasa con la disminución de la masa hepática y el flujo sanguíneo en el hígado? Que las drogas, eso genera que el metabolismo hepático se acelere. O sea que las drogas que pasan por el hígado pasan muy rápidamente del sistema portal al sistema general. Entonces hay una metabolización muy rápida. Y las enzimas, obviamente, no pueden metabolizar esas drogas. Y entonces, por ejemplo, vemos que hay casos como los beta bloqueantes, como el propanolol, el metoprolol, también pasa con el verapamilo, que se les dificulta mucho llegar a la sangre sin haber sido metabolizado. Y esto hablando de la persona sana, ¿no? Porque cuando ya hay enfermedad hepática crónica, el tema es otro. Bueno, y la eliminación, cuando es renal, tenemos en cuenta que el flujo sanguíneo, la perfusión renal disminuye y también la filtración glomerular. La filtración glomerular aproximadamente entre los 70 y 80 años disminuyó un 40%. Entonces ahí podemos darnos cuenta que al no poder eliminarse esas sustancias ingeridas, vamos a intoxicarnos. Y acá vamos a la prescripción, lo paso rápido porque Dardo ya habló bastante. Cuando nosotros prescribimos tenemos que dar una información clara y precisa. Evitar el para siempre, esto lo digo siempre, el para siempre. No puede ser que venga una persona a la consulta y me diga, no, esto no me lo saque ni me lo toque porque el doctor hace 35 años me dijo que lo tenía que tomar de por vida. ¿Ah? Entonces, eso es fundamental, nunca hay que decir para siempre, porque nosotros pensemos íntimamente que puede llegar a ser así. Lo otro, redacción correcta y legible. Nosotros tenemos que indicar que la letra se nos entienda. Y sobre todo la transcripción. Yo voy, la persona mayor va con la receta a la farmacia, se entiende perfecto la letra. Vuelve con el remedio y dice, ¿y ahora cómo lo tomo? No tiene ni idea, porque se olvidó. Nosotros tenemos que transcribir
hacer una receta paralela diciendo mañana, tarde, noche, tanto, esto, aquello, lo otro. Y una cosa muy importante, el nombre genérico de la droga. Nosotros no podemos poner un nombre comercial. No podemos por normativa, primera cosa, y no debemos hacerlo. Y debemos enseñar a nuestros pacientes, todos, menores, mayores, todos, que cuál es el nombre genérico y cuál es el nombre comercial. Porque entonces, cuando ellos les dan otro medicamento de otro laboratorio, entonces ellos saben que realmente es la misma droga que están tomando. Bueno, entonces, ¿nosotros qué tenemos que tener? Cautela en la prescripción e intentar la de prescripción. Me salió mal, viste que quedó mal el chiste. Bueno, es un chiste de Fontana Rosa que va al médico y le dice, ¿cómo le va Martínez? Ya le había dicho que el remedio que le di ayer, hoy es otra persona. Y el enfermo le dice, sí, doctor, soy otra persona, no soy Martínez, soy Maguchi. O sea, no prestamos a veces atención, no hacemos las cosas con cautela. Entonces, la prescripción es algo muy importante. Y también la de prescripción. A los geriatras nos encanta sacar remedio contra todo lo que todo el mundo piensa. ¿Ah? Entonces, los beneficios, ya lo dijo Dardo, polifarmacia, el costo, la mortalidad y mejoría de los resultados clínicos. ¿Sabes? Nosotros vamos a prescribir medicamentos innecesarios, que sabemos todos que las personas los toman, medicamentos duplicados, ejemplo, anticoagulante y antiagregante. A menos que a la persona le hayan puesto un estén hace 10 días, no hay indicación para dar un antiagregante y un anticoagulante. Interacciones importantes y sobre todo errores de la prescripción. Nosotros vamos a sacar esos medicamentos que algún colega por error lo indicó. Y entonces, ¿cómo nosotros hacemos para saber y estar ayornados con todo esto? De los primeros criterios salta el VIRS. Los criterios son criterios de indicación, algunos de prescripción y algunos de prescripción de medicamentos. Y se van actualizando con el tiempo. El primero, el VIRS, que es de Norteamérica. Tenemos en 2019 una actualización. Después tenemos el Start-Stop de los europeos, que es más reciente. El primero fue en 2008, después 2015 y ahora está actualizado en mayo de 2023, o sea que es nuevito. Y ahora tenemos uno que es nuevo, que es de Topl, que es solo de prescripción. O sea, el VIRS es de prescripción, el Start-Stop es de prescripción y desprescripción, y el de Topl es de absolutamente solo de prescripción. Ejemplos, ¿no? Usando esos criterios, de las partes nuevas, ¿no? de lo que vemos en estos criterios. Y últimamente están aceptados la quetiapina y la clozapina de la enfermedad de Parkinson. Hasta hace poco era muy discutido el uso de la quetiapina por el aumento de la rigidez en las personas con Parkinson. Bueno, esto se va a trasladar a la risperidona más que la quetiapina, y la quetiapina está aceptada. El tramadol, por ejemplo, altera la hormona antidiurética. ¿Cuántos de nosotros sabíamos eso? ¿Y cuántos cuando toman tramadol le hacemos un ionograma? ¿No? Entonces, todas estas cosas nos dan los criterios. El trimetoprim sulfametilazol, todos lo usamos, sin saber que aumenta la insuficiencia renal y la hipercalcemia. Los macrólidos y la ciprofloxacina no se pueden dar con warfarina, por ejemplo, porque aumenta la capacidad de sangrado de la persona. Y la aspirina, baja dosis, 100 miligramos, ya está demostrado que no es un preventivo contra el accidente vascular, pero sí es causante de riesgo de hemorragia cerebral si yo tengo un traumatismo.
Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, nosotros tenemos que hacer un cambio de modelo, de vejez pasiva informada y con oportunidad de ejercer sus derechos. ¿Qué es lo que nosotros le tenemos que prescribir? Y acá voy a hacer el speech porque yo lo tengo grabado afuera. Hablamos en estas charlas de la cantidad de medicación, la cantidad de patología, el aumento de la expectativa de vida que vamos a tener, cómo vamos a frenar la dependencia. De todo eso estuvimos hablando. Pero no nos damos cuenta que para evitar todo eso, nosotros tenemos que hacer un cambio de vida. Yo lo que le tengo que prescribir a la persona mayor es que comience a hacer ejercicio. Yo le tengo que prescribir a la persona mayor que coma más proteínas para tener más masa magra. Yo le tengo que prescribir a la persona mayor que se conecte con otras personas y que tenga una vida social activa. Entonces, esa persona les puede decir a ustedes, sí, doctora, pero yo no tengo dinero para hacer ejercicio. Se puede hacer ejercicio en cualquier lado y gratuitamente. Y si usted hace ejercicio, quizá no tenga que tomar antihipertensivo, ni antidiabético, ni colágeno, ni un montón de medicamentos que, si me escucha la industria, me matan. Ni un montón de medicamentos que se prescriben habitualmente. ¿Y qué tengo que desprescribir en esa persona mayor? El sedentarismo, la soledad. Eso es lo que importa y lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Porque los criterios, y no es que yo no sea una clínica y que vea solo la parte gerontológica, pero nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es a la persona como un total. Y las cosas clínicas, como por ejemplo los criterios, los podemos leer. Como dijeron una amiga mía, profesora, los médicos son cocineros, ¿o no? O sea, nosotros prescribimos porque hay una indicación, la leemos, esto es para esto, aquello es para lo otro, lo metemos acá, lo mezclamos y se lo damos. Pero, ¿qué es lo importante de esto? Eso lo podemos estudiar y cualquiera lo puede estudiar. Pero nosotros tenemos que transmitir algo para mejorar al paciente de todo punto de vista. Gracias. No sé si hay preguntas. ¿Nos quedamos acá? Hola, buenos días. Yo trabajo en emergencia y es habitual que cuando vemos un adulto mayor y bueno, vemos el chorrete en medicación, a veces hasta 18 fármacos. Y bueno, y nosotros decimos ¿para qué? Y eso es lo que expresó el expositor primero, que consumen fármacos con efecto antagónico y vos ves que no tienen un médico de cabecera, sino que múltiples especialistas y vos decís, bueno, me empiezo a sacar, pero creo que no nos corresponde y a quién le corresponde, ¿no? Porque ¿quién se anima a hacer eso? ¿Tá? Y otra cosa es que creo que el sistema de salud no está preparado para este cambio demográfico que estamos viviendo y que bueno, que eso sería algo bueno a plantear y fortalecer la gerontología, que es una especialidad que creo que bueno en el interior yo soy de Paysandú y tenemos uno o dos, una creo que hay simplemente la doctora López y bueno, y eso de que esté más enfocalizado en la salud del adulto mayor, pues creo que ahí va a ser mejorar la calidad de vida y mejorar el costo en salud. Hola. Bueno, totalmente de acuerdo con el comentario final, pero también a la pregunta, sí,
a cada uno nos corresponde, cada uno cuando toma contacto con un paciente, si ve que hay algo que no es adecuado, ese es el momento y es esa la oportunidad de tomar decisiones. Es cierto que hay medicaciones que los pacientes propios, como decía la doctora, no quieren o no se animan a dejar si no se lo dice el médico que se le indicó. Pero también es nuestra obligación cuando tomamos contacto con el paciente que hacerle saber que hay un montón de medicamentos que puede evitarlos hasta que consulte con su médico tratante. Sí, eso sucede a veces también en las residencias para personas mayores, cuando hay un director técnico, pero por normativa el que tiene que indicar o no indicar es el médico tratante, el médico de referencia. Pero ¿qué pasa? La normativa también aclara, y creo que se puede trasladar a lo que vos decís, que si hay un riesgo para esa persona, o si no se está de acuerdo y se justifica claramente, el director técnico tiene la potestad de cambiar esa droga. Yo creo que es un acto médico lo que tú estás haciendo en la puerta de emergencia, por lo tanto, viendo la historia clínica anterior de la persona y viendo la indicación y a sabiendas de que esa medicación no es la indicada, hay que retirarla o hay que ajustar. Siempre en concordancia con la persona, si está lúcida, o con la familia. O sea que tenés toda la potestad de hacerlo. Una estrategia muy buena para evitar choques con otros colegas es la sugerencia. Le mandás un papelito y decís a la persona, hasta que te vea el médico, se sugiere no tomar determinado fármaco. Entonces el paciente va a la nueva consulta con su médico con la sugerencia de hacer esas modificaciones. Y no es que tú como que le cuestionó la indicación o que hizo algo que lo puede tomar mal. Porque realmente el problema generalmente somos nosotros mismos que nos enojamos, nos molestamos, pero es muy difícil que un médico esté en todas las oportunidades que esa persona tiene contacto con el médico, con el sistema de salud. Entonces van a haber intervenciones que él no va a poder participar. Entonces en esos momentos hay que actuar, hay que cambiar y siempre con la interconsulta y se sugiere hacer determinado cambio. Tendría que haber preguntas, si no voy a empezar a preguntar. Yo voy a hacer una. Me gustaría que profundice un poco en el concepto de la prescripción en cascada. Sí, no te meto más. Prescripción en cascada, sí. Que profundice un poquito en ese tema. Sí, me parece que es sustancial. Eso es muy común y es la compañera recién mencionaba que trabajaba en una puerta de emergencia. Muchas veces, volviendo al ejemplo del dolor, viene un paciente con mucho dolor a la emergencia y nosotros le tenemos que indicar un analgésico, un antiinflamatorio. Muchas veces un dolor intenso le damos tramadol. En las personas mayores el tramadol muchas veces produce confusión mental. Entonces una persona que entró bien desde el punto de vista mental, entró con dolor, que es un factor de riesgo también para la confusión mental, nosotros le administramos un fármaco que favorece esa confusión. Entonces horas después esa persona está desorientada, con algún elemento de agitación, y a su vez decimos, bueno, hay que dejarla más tranquila, vamos a darle un neuroléptico, le damos quetiapina, risperidona, o una situación muy frecuente que se da ante una situación de agitación es que le damos una benzodiazepina. Y como decía la doctora, claramente en las personas mayores la benzodiazepina aumenta la vida media y nosotros se la damos hoy y mañana cuando la vamos a dar la persona está o dormida o atontada, intentándose despertar, se quiere levantar, generalmente en la emergencia es muy difícil que estén acompañados, se cae de la camilla y esa señora que vino por un dolor quizás pueda terminar con una fractura simplemente por la medicación que fuimos indicando nosotros. Y también tenemos que ir acompañando ese proceso dentro de la atención, porque las personas mayores muchas veces necesitan más cuidado que indicación. Sí, pensar que esa misma persona cuando esté algo mejor de su vigilia se ponga a llorar y le den un antidepresivo, porque pasa. Como es, tal cual, es así.
Esto que estamos mencionando es muy común y si ustedes se ponen a pensar, pasa todos los días. Como decía la doctora en las residencias, cuando llaman a un médico por una situación de una confusión mental, una persona que está más inquieta, más agresiva, que es muy común en las personas que tienen demencia, y el médico que va generalmente va con el prejuicio de que acá en la residencia los tienen a todos dopados, quieren que estén dormidos, entonces yo voy y para que se duerma le doy una benzodiazepina. Generalmente eligen la de vida media más larga, sabiendo que también en las personas, no sabiendo, ¿no? Pero nosotros sabemos que esas son las que se demoran más en eliminar del cuerpo. Entonces una persona que hoy está de una manera pasa quizás 48 horas con un cambio total de su situación habitual y en esas 48 horas le pueden pasar otro montón de cosas que van a condicionar su calidad de vida para el futuro. Porque si esa señora se quiere levantar a hacer pichí y se cae, se fractura y quizás no camina más. Entonces tenemos que pensar porque una indicación nuestra puede condicionar la vida de una persona o la muerte. Y hago un agregado, dentro de las benzodiazepinas, de la mejor a la peor, si es que tenemos por alguna causa que indicarla, lorazepam, bromazepam, alprazolam y clonazepam. ¿A nadie le pasó algo de esto? Ah, hay una pregunta ya. Un comentario, Roger. Ah, bueno, un comentario. Mejor. ¿Qué tal? Yo soy química farmacéutica y nosotros en la farmacia vemos muchas veces que las personas tienen, como estamos hablando, una polifarmacia. Y en realidad las personas no saben, haciendo alusión a lo que ustedes mencionaban, cómo tomar. A su vez vemos que en los retiros no se cumple la indicación. Tenía indicado, yo que sé, 3 comprimidos por día y no levantó nunca 3 cajas. Entonces muchas veces van a la consulta de vuelta y el paciente tiene como miedo o no sé, o cierto reparo en decir que no cumple con el tratamiento. ¿Qué pasa en la siguiente consulta? Abre, por ejemplo, la parte de endocrinología. Le indica una dosis mayor, cuando en realidad no cumplió con la anterior. Lo vemos habitualmente esas cosas. Bueno, eso es parte del tiempo que el clínico dispone para hablar con la persona. Y que yo sé que es tiempo acotado, siempre. Pero bueno, dentro de nuestra especialidad y de ustedes mismos en la especialidad que tengo en medicina general, muchas veces con determinados pacientes nosotros ya tenemos ese ojo, sabemos que tal persona no me va a cumplir con la indicación o tal otra va a hacer algo distinto. Entonces, bueno, hay que tomarse más tiempo con esas personas. Todo es un tema de tiempo, de escucha, de exhaustivo examen, porque pueden pasar esas cosas como tú decís bien. Y perdón que agregue algo que también es muy frecuente que nosotros hagamos, o en general. Las personas mayores pueden venir solas, pero también pueden venir acompañadas. Y muchas veces cuando vienen acompañadas, nosotros nos dirigimos hacia el acompañante. Y si bien está bien, porque necesitamos que todo lo que nos digan sea corroborado y sea como si sea verdad, también es muy importante empoderar a la persona y responsabilizarla también de sus actos. Y decirle, usted tiene que tomar esto a tal hora, esto a tal hora, esto a tal hora. Y lo que tenemos que tratar de evitar, que también es una realidad de nuestro país, es que a veces tienen que elegir cuáles comprar y cuáles no. Entonces, si nosotros también vemos que hay medicamentos, como decía la compañera al principio, que sabemos que no los necesita tanto o que los podemos evitar, no decirle, no los tomemos, pero vamos a darle prioridad a este, y cualquier cosa le ponemos un número al lado. Este no le puede faltar, este otro en segundo lugar, y priorizar porque a veces puede suceder que no tengan la posibilidad de adquirir todos los fármacos. Y sí responsabilizarlo a ellos de que nos tomen. Porque también para nosotros es una prioridad la salud porque nos dedicamos a esto. Pero para las personas, sobre todo para las personas mayores, a veces la salud es algo más en toda su vida. Por eso nosotros tenemos que estar muy atentos cómo impacta lo que hacemos nosotros en el resto de su vida. Porque no, para todos no es la prioridad la salud. Entonces tenemos que estar también atentos a esos temas. Allá hay... Hola, buen día para todos.
Yo soy Jorge Moriales, soy compañero de Dardo. Primero quiero felicitarlos a los expositores y saludar a Dardo, obviamente. Y quería comentar que yo soy farmacólogo clínico y quería agregar dos aspectos que son complementarios a la charla, a la brillante exposición, y este tema nos está preocupando a todos realmente, el de la polifarmacia y todos los aspectos que se mencionaron. Y quería hablar del tema del cálculo de carga anticolinérgica, ya lo sabrán. Este es un aspecto importante porque realmente los últimos estudios que se han presentado han demostrado la disminución de la mortalidad. Entonces, me parece capaz que se podría decir algo si se pudiera, que en realidad esto es el cálculo en base a aplicaciones que hay, que están en celulares, por ejemplo. ABC es una, que nos calcula indicando los fármacos que el paciente tiene indicado por el que utiliza, la carga anticolinérgica, es decir, nos dice el riesgo de efectos adversos anticolinérgicos de los medicamentos. Y bueno, cada uno tiene un valor según el fármaco, porque tiene nivel de potencia anticolinérgica, eso depende de las dosis que se utilizan también. Y esto es importantísimo porque el efecto anticolinérgico está demostrado por el tema de la confusión, la caída, fractura de cadera y todos estos temas, ¿no? Que son deleterios esenciales, ¿no? Y después lo otro, la conciliación farmacéutica, que esto también es un tema muy importante. Yo hago emergencia móvil y lo veo cuando voy al domicilio, y los pacientes, por ejemplo, salen al alta, estaban en tratamiento con unos medicamentos, salen al alta, siguen tomando los anteriores y toman los nuevos. Y aquí vemos que a veces hay duplicidades, por ejemplo, de beta-bloqueantes, que estaban con un beta-bloqueante específico y sale al alta con un cargo específico y el paciente nadie le prescribió el anterior. Y así estamos con IECAS, con ARA2, con antiácidos, anti-H2, IBP, y así la lista es muy larga, ¿no? Y entonces es importante la conciliación hasta el ingreso de un paciente, pero más importante me parece al alta, de prescribir lo que tenía antes, y porque esto obviamente que lleva la prescripción de base en el sistema informático, porque los pacientes tienen tratamientos prolongados en los sistemas, cuando van a la farmacia a retirar le aparece todo, ¿no? Hay que ver esos dos aspectos, la conciliación y el cálculo de la carga anticolinérgica, que han demostrado disminución de la mortalidad y se complementaría todos los criterios muy bien expuestos. Bueno, muchas gracias. Bien, con respecto a eso es claro lo que decía, muchas gracias, como andas bien. La desprescripción muchas veces en algunas instituciones queda raro, pero hay que hacer la receta para suspender un fármaco. Y muchas veces eso para el paciente es mucho más claro. Se suspende tal fármaco, como decía la doctora, indicaciones precisas. Y sí, es cierto que esa transición entre niveles de asistencia es muy confusa, es muy compleja, y volvemos a lo mismo, muchas veces depende de nosotros, de los propios integrantes del equipo de salud, por diferentes razones, pero claramente la comunicación entre los colegas no es buena. Por eso nosotros tenemos que tratar de fomentarlo. Como decíamos hoy, una carta con la sugerencia, anotar bien, y sobre todo, si hay que suspender, se suspende, no se toma. Error, marcar, porque generalmente también viene con la lista de medicamentos de las personas mayores, hacer un comentario al lado de que sí y que no. Y con respecto a lo otro que comentaba, con respecto a los estudios, sí, claramente sobre la esfera cognitiva, los anticolinérgicos y la base de los tratamientos del deterioro cognitivo, que son los anticolinesterásicos, son fundamentales para tratar de mejorar esa calidad de vida y mejorar claramente. Por eso a veces tenemos tantos fármacos anticolinérgicos que a veces esa competencia puede complicar que el efecto sea realmente positivo. En mi caso, yo trabajo en Salto, formo parte de un equipo de asistencia domiciliaria para personas mayores, en donde tenemos una coordinadora que es una geriatra, y uno de los objetivos de nuestro equipo es tratar la polifarmacia o disminuirla.
Y lo que nos ha resultado mucho más difícil es la desprescripción que la prescripción. Entiendo a la compañera que trabaja en la emergencia porque nosotros de alguna manera tenemos una continuidad asistencial. Son pacientes crónicos que no le damos el alta muy rápidamente, muchos de ellos fallecen con nosotros. Y es un tema difícil porque si bien es fundamental y vemos los beneficios, se logra prevenir un montón de cosas, no solo los costos, es difícil y creo yo que además de el contacto con otros colegas, que es muy importante, hay que tener una continuidad asistencial cuando prescribimos y entiendo que en la emergencia es muy difícil eso. Igualmente, por algún lado hay que empezar y también me parece que es fundamental también en la emergencia ya poder desprescribir. Y no nos olvidemos de un detalle. A las personas mayores en general les encanta tomar remedios. Y cuanto más mejor y mejor médico sos, cuanto más das. Imagínate si le querés sacar alguno. Sí. Y después está el tema de los LPM en los residenciales, que nosotros también justamente abordamos a esa población de usuarios que tenemos también la interacción con el director técnico, con otro colega. Entonces, no es tarea fácil ni sencilla. Bueno, Por eso hay que trabajar en ello. hay que trabajar con Y paciencia. Hay que trabajar con paciencia, o sea, sentarse con el director técnico y decirle, mira, a mí me parece, o sea, siempre siendo sutil, siendo claro, bueno, a mí me parecería, vos estás de acuerdo, yo estoy segura que vos estás de acuerdo con esto. Adelante. Les iba a comentar que, bueno, en mi caso, tengo un LPM, y una de las situaciones que nos ha generado mayor confort fue hacer mecanismos de referencia y contrarreferencia. Entonces, siempre nuestro presidente, o sea, vamos a partir de la base que yo era antigeriátrico, ¿no? Para que ustedes me entiendan cómo me he reconstruido al respecto, pero hemos podido trabajar de una manera adecuada y el mecanismo de referencia y contrarreferencia cuando van a los centros asistenciales, evidentemente tenemos de la parte de ACE y de la parte privada también, y nos ha dado muchos resultados, pero hay algo que se llama comprensión y que a veces el adulto mayor, o muchas veces el adulto mayor, se abatata, piensa que tiene que tomar esa cajita y no tiene que tomar más. A veces el familiar dice, no, yo le di esto y lo vi peor y se lo saqué. Entonces a veces la indicación está bien hecha, el mecanismo de referencia o la descripción viene, pero a veces el familiar, el adulto mayor, cuando lo recibe dice, no, esto, o sea, que no le cae bien, no se lo demás. Y si uno lo ve, está indicado, pero no está habilitado como corresponde. Eso es. Bueno, cuando te pasan esas cosas, por lo general, cuando el familiar o el paciente no quiere tomar la medicación, o sea, el familiar puede decidir si el paciente tiene una alteración cognitiva, si es incapaz, si no la familia no estaría autorizada a decidir sobre su medicación. De todas maneras, a veces pasan esas cosas. Entonces, lo que es bueno hacer es, bueno, usted no quiere tomar la medicación, la familia no quiere, por favor, escríbame la historia clínica con la firma y se le comunica al médico tratante, porque tampoco podemos ir como soldados por el mundo. Y también en esa evaluación de que sí, que no, si te dicen no quiero tomar el anticoagulante de una persona que tiene una fibrilación auricular y que si no lo toma claramente va a tener efecto, pero si es otro fármaco que podemos esperar a la nueva consulta, tratar también de exacto. Pero igual lo que te pasa a ti es lo que nos pasa a todos los días, eso es la vida misma. Pero porque muchas veces la familia quiere interferir en la indicación cuando no le corresponde o cuando no entienden por qué. Y siempre el diálogo y tratar claramente es difícil, ¿no? De explicar y de convencer. Pero como decía la doctora, no podemos estar todo el día evangelizando y por ahí para tratar de convencer gente, pero sí, es lo ideal. Y también lo que te pasó a ti pasa mucho con la atención de las personas mayores, que es el prejuicio sobre los establecimientos de larga estadía.
y es una herramienta más en la escala de los cuidados, y hay momentos que si la persona necesita determinados cuidados que la familia no se lo puede dar, siempre es una opción. Lo que también lamentablemente esos prejuicios a veces cuando llegamos a algunos se confirman, y eso es lo que tenemos que tratar de evitar y trabajar para que la atención allí también sea cada vez mejor, y tratar de que los médicos cuando vamos en una situación de urgencia no vayamos con el prejuicio de muchas veces una persona con hipotensión, deshidratada, tiene una alteración de la conciencia y viene y se está sobremedicada, y nada, sáquenle los psicofármacos y va a estar mejor. Y quizás lo que habría que hacer es hidratarla, evaluar un poquito más y no pensar que simplemente por estar en un establecimiento está drogada, está drogada por el personal. Estamos en hora, hacemos un comentario, no sé qué. Yo me permito un comentario largo. En base a lo que se ha dicho, yo soy geriatra también y un poquito colaboramos en generar esta misa, por eso me permito esto que voy a decir ahora, ¿no? Es decir, dos herramientas que tenemos que usar, que una que está en crecimiento, en muchos lados está, en otras no, que es la prescripción electrónica. La prescripción electrónica facilita el registro, porque muchos de los problemas que están mencionando acá tienen que ver con los registros que no hacemos los médicos. La prescripción electrónica evita el problema de la letra, queda registrada, la lee todo el mundo y el paciente se puede llevar impreso una indicación. Una herramienta que podemos usar. Y después una herramienta semiológica que para mí en mis 40 años de vida profesional ha sido muy útil, que es la bolsa de medicamentos. Tráigame la bolsa de medicamentos. Entonces con la bolsa de medicamentos, con todos los medicamentos, tomarnos 5 minutos, este sí, este no, ¿por qué toma esto, por qué no toma esto? Y ahí facilita la prescripción. Disculpa el comentario. No, por favor. Muy productivo. Muchas gracias. Hay que prohibir el pastillero, si tiene que no bajo la frecuencia móvil y si toco esto, Por eso dije la bolsa. Bueno, muy bien, muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias por la invitación.